articular falsos positivos. O sea, el rechazo social a acciones por fuera de la Constitución debe seguir aumentando. Entonces, pedagogía de la Constitución y ejercicio del deber constitucional de tener bajo control el territorio. Y una última cosa, el Estado de Derecho sí es, en una primera instancia, monopolio del uso de la fuerza, y la figura del soldado y del policía son centrales. Pero Estado de Derecho no hay sin justicia. Uno de los temas centrales de Colombia es la justicia por mano propia. ¿Y qué puede resolver, qué puede permitir reducir drásticamente la justicia por mano propia o erradicarla totalmente? La justicia oficial. Por eso la figura del Estado de Derecho a destacar en esta nueva etapa es el juez. Necesitamos jueces en los que confiemos, jueces que rodeemos. Contrapregunta de una vez, doctor Antanas. Interpreto, y ha sido su conducta, su actitud ante la vida, priorizar la vida, la defensa de la vida. En ese sentido, ¿se abriría o usted sería patrocinador, digamos, si lo que aquí estamos defendiendo son las vidas que se ha llevado esta terrible guerra, con las vidas que podemos defender hacia futuro, estaría priorizando de alguna manera la negociación? Yo he sido negociador varias veces en la vida, pero he comprendido que la etapa de prenegociación es absolutamente clave. El solo hecho de solicitar una cita o buscar un encuentro a veces define una correlación de fuerzas negativas. Me parece absolutamente absurdo que el gobernante tenga que confesarle a la sociedad de antemano los detalles de su estrategia. Cuando votamos 10 millones de colombianos por la salida negociada al conflicto, cometimos la pequeña imprevisión de no pedirle a las FARC que hicieran algo parecido, por sus mecanismos democráticos o autoritarios o los que fueran. Entonces, yo bien quisiera amarrarme las manos y estoy dispuesto a hacerlo cuando toque, pero por ahora considero que lo clave es el aprendizaje social, y Colombia ha dicho y va a seguir diciendo claramente, con secuestros de por medio, nada. La misma pregunta, doctor Pablo. Sí, ahora que están escribiéndose distintos análisis sobre los procesos de negociación de hace 20 años, yo quisiera resaltar sobre esto lo siguiente. Los procesos de negociación de hace 20 años no fueron procesos de negociación aislados de un contexto de política pública general y de un contexto de discusión y debate público a nivel nacional. Se ha ubicado de manera equivocada el tema de los acuerdos de paz en la negociación con la guerrilla. Yo fui negociador del gobierno con los grupos guerrilleros, pero quiero decirles que ese no es el tema central de un acuerdo de paz. Por supuesto, es indispensable, pero una negociación y un diálogo por sí mismo no garantiza ni siquiera que la paz se acerque. Un diálogo planteado en un momento en el cual no hay un contexto general político y de política pública que haga que el diálogo sea parte de ese contexto, lo que hace es retrasar la posibilidad de paz. Entonces, yo quisiera centrar el tema de la pregunta de Holman en que el sentarse a hablar no necesariamente acerca la paz. Muchas veces puede alejar. Y lo digo con claridad. Las negociaciones del gobierno de Pastrana con las FARC alejaron 20 años la paz en este país, porque estaban planteadas con un modelo de negociación equivocado, con una teoría de qué se trataba el conflicto equivocada, y lo que hicieron fue generar, por una negociación que se mantuvo 3 años, sin que hubiera tenido, se ha podido mantener 6 años y tampoco hubiera tenido resultados, lo que hicieron fue generar una desconfianza nacional, no de la FARC ni del gobierno, de la nación frente a las posibilidades de diálogo. Por eso yo resalto que la paz de hace 20 años no es la negociación. La negociación fue uno de los elementos. Probablemente el menos importante, claro, necesario, pero el menos importante. No hubiera sido posible
acuerdos de paz si no hubiera habido un plan nacional de rehabilitación que se empezó primero en el gobierno de Betancur sin plata, después se le puso muchos recursos en el gobierno de Barco, pero un programa para las zonas de violencia, que llevaba, cuando empezaron las primeras negociaciones, llevaba 4 o 5 años de acción y de operación y de obras y de presencia y de democracia local en los 300 municipios más violentos del país, quitándole un espacio de predominio y de representación social a la guerrilla que la tenía en ese momento. No hubiera sido posible crear un ambiente favorable a la paz si no hubiera habido una actitud del gobierno de respetar la protesta social. El gobierno de Barco fue muy criticado en su momento porque en lugar de mandar el ejército y la policía a reprimir marchas campesinas, buscaba acercamientos y negociaciones con la gente que legítimamente ejercía la protesta. Eso lo que indicaba es que un gobierno no puede sentarse a negociar con los ilegales si no se sienta a negociar con la gente que está en la legitimidad, que está en zonas pobres, deprimidas, que tiene necesidades y que quiere acercarse al gobierno. La ampliación del proceso de democracia hacia democracia participativa, que tuvo un elemento dentro del Ejecutivo, en el gobierno de Barco, y que la Constitución lo llevó a un elemento constitucional, fue también un elemento determinante en que hubiera habido éxito en los acuerdos de negociación. El proceso de cambio constitucional, que empezó en el año 88 con el llamamiento a un plebiscito por un acuerdo entre el Partido Liberal y Conservador que fracasó, fue el antecedente para poder iniciar las primeras conversaciones, digamos, dentro del modelo de paz que planteó el gobierno de Barco con grupos armados. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que se está conmemorando los 20 años de una negociación, que es muy importante. Yo estoy muy contento y muy orgulloso, ahí está mi foto, pero lo que quiero decirles es que eso no es la paz. La paz es todo lo que permite que eso sea posible. Sin Plan Nacional de Rehabilitación no hubiera habido un proceso sistemático de cambio en las bases sociales en las zonas campesinas en favor de la institucionalidad y, digamos, entendiendo que la guerrilla no era su representante. Sin un fortalecimiento de la fuerza pública no hubiera sido posible tampoco un avance en el proceso de paz. Sin una perspectiva y un horizonte de cambio constitucional que culminó en la Constitución del 91, pero que empezó en el plebiscito del 88, no hubiera habido tampoco horizonte para hacer negociaciones de paz. Lo que quiero decir es que la pregunta no es si hay espacio o no para negociaciones. No lo hay. No lo hay porque la sociedad colombiana tiene una inmensa frustración que lleva ya 10 años con los diálogos del Caguán. Lleva una frustración con la continuidad del secuestro que se ha expresado en movilizaciones y manifestaciones como las que hubo el año pasado y que muestran un gran rechazo de la sociedad colombiana. No hay porque el proceso de negociación